gracias a Hotel por apoyarme a cumplir con mi propósito de vida desde hace casi 25 años, que es llegar con este mensaje que voy a dar ahora a la mayor cantidad de personas posibles. En el 2018, por lo que decía Rafael, me tocó liderar aquí en Bolivia uno de los principales eventos que he pasado en mi vida, el Future Week. Future Week reunió a los 36 futurólogos más importantes del mundo para trabajar durante 5 días aquí en Santa Cruz de la Sierra para delinear los 15 puntos que hacen sustentable el planeta hacia el 2030. Realmente eso me ha cambiado la cabeza, fue algo muy importante en mi vida y de alguna manera siguió haciendo lo que la palabra que va a estar reflotando en esta presentación y en todas las presentaciones. La vida de ustedes, chicos, va a ser reinventarse. Así que yo voy un poquito avanzando. Mi charla es cómo sobrevivir en un mundo de cambios exponenciales. Y de alguna manera esto va a ayudar a definir cuál es el perfil de futuros profesionales. En primera instancia, quiero decirle, la pregunta que nos hacemos, ¿qué le pasó al planeta? ¿Qué le pasó al ser humano? Seguramente para ustedes todo lo mismo. Esto ha sido siempre así. Siempre tuvimos teléfonos celulares, siempre tuvimos computadoras, siempre tuvimos internet, siempre existió Facebook, siempre tuvimos Facebook. No, chicos, no, se equivocan. Es decir, nosotros venimos de un mundo diferente. Y para eso me voy a enfocar en este personaje, un eternauta. Un eternauta es alguien que viaja en el tiempo. Durante estos 15 minutos que me tocan, voy a hacer un rápido recorrido sobre los 5 tsunamis que tuvimos en los últimos 60 años. Digo últimos 60 años porque es mi vida. Mi vida fue surfear cambios, reinventarme continuamente. Y esto de alguna manera tuve que vivir la metamorfosis del ser humano, una transformación social, mental, física. Es decir, el ser humano ha cambiado totalmente su forma de comunicarse, su forma de interactuar, su forma de tener elementos para poder, trabajar en su vida. Y vivimos en un mundo total de transformación. Es decir, lo que pasó ayer no va a pasar mañana. El concepto de planificación ya es el pasado. Hoy hablamos de prospectiva. ¿Qué es prospectiva? Es pensar o delinear, crear los escenarios futuros para poder delinear los escenarios presentes que nos lleven a ese futuro. Porque todo lo que pasó ayer no va a pasar mañana. Fíjense en esto. Rápidamente. Esta era la familia. ¿Sí? Hoy la familia es esta. Esta es la manera que nosotros escribíamos y nos comunicábamos. Hoy este es el presente. Este es el pasado de cómo nos comunicábamos. Este es el presente. Este es el pasado de cómo nos movíamos. Este es el presente. Y no pasaron 500 millones de años. Prácticamente en estos últimos 60 años el cambio fue tan acelerado que todos los que vivimos en mi generación, que somos los baby boomers, tuvimos que adaptarnos a un cambio totalmente, diferente. Diferente en cómo vivíamos, diferente en cómo trabajábamos, diferente en qué utilizábamos. Porque la computadora no existió siempre. Yo voy a dar un ejemplo. Mi padre, cuando yo tenía tal vez la edad de alguno de ustedes, me dijo, tu futuro va a ser escribir a máquina 80 palabras por minuto. Y ese era el futuro en ese momento. Ustedes se reirán de eso, pero a mí me tocó vivir desde la máquina que ustedes vieron antes hasta la última generación de inteligencia artificial. He tenido que reinventarme más de 20, 30 veces. Pero ¿qué pasó? Los 5 tsunamis que vivimos de transformación comenzaron en los 80. Hubo una hiperconcentración de los canales comerciales, una hiperdiversificación de los medios. Antes existían 4 canales, inmediatamente en menos de 5 o 10 años pasaron a ser 200 canales. Se hipersegmentó el ser humano. Esta pareja que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Se llama DINK, Double Income No Kids.
Es decir, double income, no kids significa pareja que no tienen hijos y viven de una manera diferente. Y empezamos a ver que el planeta empezaba a cambiar. Es decir, de 1980 a 1990, el planeta cambió totalmente. ¿Con qué? Fue el segundo tsunami, el tsunami de la transformación tecnológica, la era de la globalización. Era la primera vez que veíamos una guerra en vivo y en directo, la guerra de Bagdad. Es decir, se incorporó la computadora. Esto que ustedes dicen, pero ¿cómo la computadora? La computadora existió siempre. No, chicos, no existió siempre. Es decir, otro hito importante fue el destape de la mujer, la evolución de la mujer que empezó a tomar escenarios y posiciones que hoy está prácticamente igualado a los hombres. La otra es la sexadescencia, es decir, se extendió el periodo de vida y esto de alguna manera fue muy bueno porque ganamos casi 20 años versus el pasado de expectativa de vida, pero complicó todos los escenarios laborales. Y por último, en ese momento entra Google, que empezamos a tener toda la información en un solo lugar. Inmediatamente, en 10 años, tuvimos el tercer tsunami, que fue la transformación explosiva, la era de la comunicación total, la era del teléfono inteligente, de los likes de Facebook, ¿sí? De las redes sociales. Esto que para ustedes es parte de su vida, esto es nuevo, chicos. Esto es totalmente nuevo. Y llegamos al cuarto tsunami en el 2010 en la transformación digital, la era de la inteligencia inmortal. Es decir, la era en la cual empieza la inteligencia artificial, donde ya prácticamente el robot empieza a trabajar. Hoy ustedes ven robot en la calle y es parte de su vida. Un cajero automático es un robot. Una computadora es un robot. Hasta el punto que hoy ya el robot simula algunos eventos humanos, ¿sí? Y interviene en todo lo que tiene que ver el Internet de las cosas, que es poder, digamos, desde nuestro celular, manejar todo lo que pasa en nuestra casa. Y el quinto tsunami, que es el que se viene, que es el 2022, que hasta el 2030, es la transformación exponencial, chicos. Esa película que vimos en algún momento, Yo Robot, que era ciencia ficción, esto ya es prácticamente es una realidad. La realidad del 5G y la realidad de, digamos, cuando yo le comentaba, que ahí ven una fotito en la cual estoy hablando sobre lo que es el Future Week, es decir, conocí a una serie de personajes, entre ellos a un personaje que se llama José Cordeiro, que junto a un grupo de científicos está trabajando para, de alguna manera, detener el proceso de la muerte. Sí, así es, detener el proceso de la muerte. Es decir, teóricamente, hacia el futuro, la idea es que seamos seres no inmortales, ¿sí? Porque nos puede pasar accidente, pero vamos a tener una longevidad mucho más grande. Esto que conté con un aluvión, que fue una sola ola, fueron decenas de olas, 5 grandes tsunamis. Ahora, todos los formatos como los conocían, para todos los que estamos viviendo en toda esta época, quedaron totalmente obsoletos. No podemos pensar como ayer para proyectar el futuro. Y hay una frase que me encanta decirle, que iba a ser parte de su vida, porque en el pasado aprendíamos, ¿sí?, para poder cambiar. Hoy no tenemos tiempo de aprender como en el pasado. Hoy tenemos que aprender a desaprender, porque son tan grandes los cambios y tan exponenciales que para poder reaprender tengo que desaprender todo lo del pasado, que es lo que me tocó a mí toda la vida. Es decir, empezar a aprender y desaprender, porque no podía, digamos, modificar ciertas cosas. No es curar el cáncer con una aspirina. No, tengo que cambiar todo, cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de actuar para poder reaprender. Y esto va a ser su vida. Mi vida fue, digamos, ser un autodidacta, ¿sí? Hoy, chicos, digamos, la inteligencia, o mejor dicho, el conocimiento no está en las personas, el conocimiento está en la nube. Después vamos a ver un poco la presentación de Gisela, ¿sí?, donde prácticamente, ¿sí?, lo que tenemos que ver ahora no es tener todas las respuestas. En el pasado nos evaluaban por tener todas las respuestas ante preguntas. Ahora la respuesta la tiene el robot. Lo que tenemos que saber es cómo formulamos esas preguntas.
Y en todo esto, y tomo lo que dijo recién, que digamos, quedamos aplazados en el cuarto punto de la educación, es decir, para enfrentar este aluvión de tsunamis ¿qué hizo el sistema educativo? La pregunta es, ¿qué pasó con la educación en todo este tiempo? Muy poco. Muy poco. Hoy, digamos, si tengo que definir, tengo un sistema educativo ineficaz y obsoleto. ¿Por qué? Y sencillo. Este era un estudiante de 1960. Su guardapolvo, ¿sí? Almidonado, tenía 2 años de preescolar, 7 años de primaria, 5 años de secundaria y 7 años de universidad, que fue lo que yo hice durante toda mi carrera. Es decir, pero las necesidades en todo este tiempo para poder, digamos, aspirar a un trabajo eran totalmente diferentes. Primero el tercer año de primaria, después primaria completa, después tercer año de secundaria, después secundaria completa, después teníamos que tener tercer año de secundaria, de universidad, perdón, y después universidad completa. Y llegamos al 2021, que lo único que cambió es que no usamos guardapolvo, pues son 2 años de preescolar, 7 años de primaria, 5 años de secundaria, 5 años de universidad, y ahora para poder catalogar tengo que tener una maestría. Entre esto, que prácticamente no hubo cambio, pasó todo esto que le contaba anteriormente. 4 tsunamis, y se viene el 5º tsunami, que del 5º tsunami va a hablar Gisela, cómo tenemos que estar preparados para esto. Es decir, yo hace casi 20 años que estoy desarrollando una serie de paradigmas. Mi primer paradigma es lo único importante es el cambio, ¿sí? Después se transformó, no solo es importante el cambio, sino la velocidad del cambio. Después lo transformé, no solo es importante el cambio y la velocidad del cambio, sino que el único cierto es la incertidumbre. Pero el 10º paradigma, que lo acabo de elaborar en el año 2015, es que hoy un alumno que entra en el preescolar va a estudiar una carrera universitaria de una profesión que hoy no existe. Lo repito porque a veces no se entiende. Hoy un alumno que entra en el preescolar va a estudiar una carrera universitaria de una profesión que hoy no existe. Parece loco esto, pero es así. Por eso es muy importante ustedes cuando definan la carrera, ¿sí? Piensen en cómo debe ser un profesional en el 2030, que por eso fue importante esta conferencia, ¿sí? Esta es un aula de Harvard, ¿sí? Prácticamente de la parte virtual, ¿sí? Este es un aula de una universidad del futuro. Yo prácticamente transité muchos congresos de marketing educativo, ¿sí? De educación, y todos hablábamos de cómo tendría que ser esta aula del futuro, dentro del intercambio, dentro de la comunidad, cómo formo comunidad, cómo formo pertenencia, cómo intercambio, cómo expongo. Este es el mejor ejemplo que desarrolla lo que sería un aula del futuro, con espacios diferentes dentro del aula. No es un aula que donde está el banco, el profesor está en el centro, no adelante de todos, ¿sí? Me tocó participar en este congreso de Dubái de febrero del 2015. Y fíjense esto, chicos, ¿cuáles son los elementos o los talentos o las habilidades y conocimientos que tiene que tener un graduado ideal de Harvard del siglo XXI? Fíjese que prácticamente, y lo circulo, digamos que es básico desde los conocimientos. Sí se necesitan capacidades cognitivas, resolución de problemas, capacidades sociales, capacidad de relacionamiento. Esto significa que en la trilogía del saber, el saber hacer y el ser, ustedes tienen que formar su ser. Y de esto Gisela va a hablar mucho ahora. Es decir, que a ustedes, ¿sí? Cuando vayan a postular como un joven profesional, lo que van a plantear es quiénes son. Y por otro lado, ¿sí? Lo que dicen los tomadores de talento, lo que abundan son profesionales, los que escasean son personas. Chicos, tienen que ser muy inteligentes en elegir la universidad y elegir la carrera que van a cursar. Es decir, hoy la educación debe dar un cambio estructural drástico de mentalidad con una mirada a las necesidades del mundo laboral. Este es el mensaje que yo quería dejarles, chicos. Hoy el ser humano debe aprender a desaprender para reaprender. Acuérdense de esto. Ustedes se van la vida van a pasar
aprender a desaprender para reaprender los nuevos formatos. Así que ahora los dejo con Gisela, con el formato y cómo debe ser este profesional del futuro. La pregunta está, y cuando iniciamos nuestros talleres, les cuento que damos a las personas para que contesten quién soy aproximadamente 1 minuto. Por lo general, les sobra 40 segundos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empiezan diciendo, yo soy ingeniero, yo soy psicóloga, y la respuesta es, no, eso no es lo que eres, es lo que haces. Oh, ok, entonces te voy a contar que soy una mujer que tengo 2 hijos. No, eso es lo que tienes y ni siquiera son tuyos, son hijos de la vida. Y así sucesivamente vamos viendo que no sabemos quiénes somos. Y esta es una pregunta súper importante, porque para mí es una de las razones del fracaso cuando vamos, como decía Rafael, nos aplazamos. ¿Cuál es mi propósito? Cuando busco realmente mis talentos, mis habilidades, cuando me preguntan acerca de mí, ¿hablo realmente con conocimiento de quién soy? ¿O los demás, o sea, lo que digo, lo que define de mí, es lo que los otros dicen de mí? Porque esta es una respuesta que también la obtenemos por lo general. Mira, lo que dicen de mí es que soy una buena persona. Lo que dicen de mí es que soy una persona confiable. ¿Y tú qué dices de ti? ¿Lo tienes claro? ¿No? ¿Por qué es tan importante conocer esto? Esto me va a ayudar a definir muchas cosas. Si yo conociera mi propósito mayor de vida, podría elegir también la carrera. Porque si mi propósito mayor es la conservación del medio ambiente, pues tengo claro lo que voy a estudiar, ¿no es cierto? O a qué me voy a dedicar, o qué trabajo voy a buscar. Pero si no tengo, es un empezar y terminar. Un empezar para volver a terminar. Ok, ya terminé la carrera, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo una maestría? Sí, ¿en qué? Entonces, cuando tengo esto, me apoya a definir muchísimo. Y entonces, la gran verdad es que somos únicos e irrepetibles. Esto tiene que ver con nuestro ADN. Esto nos va a dar una confianza en nosotros mismos. Mientras más conciencia yo tenga de quién soy y de que habrán personas mejores y que habrán personas peores y que habrán personas que hagan las cosas mejor que yo, pero como yo de ninguna manera, lo que va a provocar en mí es una gran expansión. Si esto todavía no conocemos, no importa lo que esté pasando alrededor nuestro. Los cambios exponenciales se van a ir dando, pero yo no voy a tener la capacidad de subirme a la ola. ¿Por qué esto? Porque les quiero decir que hay 3 grandes íconos en la historia. La creación del universo, la era de la industria, y hoy por hoy pueden creer que estamos hablando del poshumanismo. ¿Sabían ustedes, chicos, que no vamos a enfrentar la competencia laboral con otro compañero que estudió en la misma universidad, que cursó la misma cantidad de horas, que cumplió con la misma malla curricular? Si yo no conozco qué es esto que me hace único e irrepetible dentro de mi manada, ¿cómo voy a poder afrontar la competencia con los robots? Y tengo 2 opciones. O me amilano y me dejo estar, porque ni siquiera los reconozco, como acaba de decir Jorge. Sabían que el cajero automático ya es un robot, la operadora que nos contesta el teléfono en cada institución es otro robot. Y los desconozco. Para mí es una grabación, para mí es un cajero, para mí. Y ni los percibo. O me toca aceptar esto y amigarme con ellos y entender que yo necesito desarrollar otras habilidades para hacer frente a esto y que esto es lo que me va a tocar.
La inteligencia artificial ya es una realidad. Tengo que abrir los ojos y tomar conciencia. Ya les he dicho que no vamos a competir solo con otro ser humano, sino que se imaginan que vamos a competir con el robot. Ahora les voy a decir lo que dicen los empresarios acerca del robot y el hecho de invertir en ellos. No piden vacaciones, trabajan 24/7, no son conflictivos, no generan chisme, no generan rumores, no te roban. ¿Te das cuenta las grandes ventajas que tiene el robot y el que va a invertir en personas? ¿Qué análisis haría? ¿Qué le convendría más? Si no fuese que nosotros tomáramos conciencia de cosas que no va a poder hacer el robot. ¿Y qué creen ustedes? Ojalá me ayuden a sumar a esta lista. Para mí, lo principal es que no tienen sentido del propósito mayor. Responden a una programación constante. La posibilidad de crear e innovar, tampoco. Esa capacidad de asombro que estamos generando en este momento cuando dice, ¡hey, epa, paren! Esta señora está hablando del poshumanismo. Yo vine a escuchar del ser único e irrepetible. Y esta mujer está hablando del poshumanismo. ¡Qué asombro! ¿Dónde estaba viviendo? La habilidad de la intuición, la habilidad de la experiencia. ¿Cuánto aprendemos de la experiencia nosotros? Esta habilidad de la empatía. Pero ¿cómo yo puedo sentir empatía por otro si ni siquiera me reconozco yo? Si no sé quién soy yo, ¿cómo puedo sentir empatía por lo que te está pasando, por lo que te sucede? La habilidad de gestión de las emociones va a ser algo que definitivamente va a ser diferente compitiendo con el robot. Y esto que para mí es mi sentido y propósito mayor en la vida, la espiritualidad y la trascendencia. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué vine? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Porque la mala noticia, chicos, es que nos han cambiado las reglas del juego. Hasta aquí creíamos que todo lo que venimos haciendo está bien, pero ahora resulta que tenemos que desarrollar todavía habilidades emergentes. O sea, que si todavía tú crees que no has descubierto quién soy, imagínate la exigencia actual cuando tienes y te piden habilidades emergentes. ¿Qué es esto? Hablamos de las soft skills o de las herramientas y ahora están hablando de las up skills. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué me están exigiendo? ¿En qué mundo estoy viviendo? Y te voy a hablar de esto, que cuáles son las nuevas habilidades que está requiriendo el mercado. El ser analítico e innovación. ¿Sabías tú que la neurociencia nos aporta la información de que mientras estemos trabajando con el reptiliano y en el límbico, que es el cerebro que maneja las emociones, y el reptiliano que está dispuesto a preservar la vida, y le manda posibilidad de ataque, posibilidad de rechazo, posibilidad, porque ya no solamente reaccionamos ante el ataque y la huida, sino que hoy por hoy, en todo lo que nos está tocando vivir, ya no vivimos en la selva del reptiliano, sino vivimos en una selva de cemento. Y en esta selva de cemento lo que más tenemos es temor a la pérdida y al rechazo. Por todo lo que está pasando. ¿Cómo no voy a tener miedo a no encontrar tu trabajo? ¿Cómo no voy a tener miedo al rechazo si no he desarrollado todas estas habilidades? Esto hace que todo el tiempo esté mandando señales de emergencia al reptiliano y no pueda tomar y fluir contacto con mi cerebro más joven, que es el neocórtex. Pues el neocórtex, les quiero contar que se pone en calidad de ahorro de energía
para contribuir a lo que es la preservación de la vida. Entonces, quiero decirles que si no sabemos manejar el estrés, si no sabemos manejar nuestras emociones, no vamos a tener acceso a este cerebro. Por eso es que dices, no me cae una idea. Pero avancemos. Aquí dice que tenemos que planificar desde la incertidumbre. ¿Y saben qué? Esto a mí me rompió la cabeza, porque siempre tomaba el punto de referencia del pasado. Mi experiencia era lo más valioso. Y hoy por hoy tengo que imaginar el futuro y traerlo al presente. Qué desafiante, ¿no? Esto, la inteligencia emocional. Y les voy a dar una frase cortita porque me podría extender muchísimo y hablar horas sobre esto. Pero les voy a dar una sola frase. Me contratan por mi capacidad cognitiva y me despiden por mi falta de inteligencia emocional. Y es por eso que prefieren contratar a los robots que a las personas. Sobre todo por la cantidad de conflicto que podemos crear en las empresas. Ser disruptivo. ¿Qué significa ser disruptivo? Es romper paradigmas. ¿Y qué son los paradigmas? Pues romper creencias. Y esto va a dar soluciones a problemas complejos. Lo que decía Jorge, no, yo tengo la creencia de que ya aprendí, ya sé lo suficiente. Yo quiero aplicar y aplicar ahora. Pues no, te toca ser disruptivo, te toca ir cambiando, te toca ir desaprendiendo constantemente, cambiando tus creencias para asumir otras. Liderazgo e influencia social, es muy obvio, y creatividad, originalidad e iniciativa. Saber programación, saber de tecnología y programación va a ser el ABC. Y la tolerancia al estrés y la flexibilidad, como les decía, es importantísimo. Generar, saber, invertir en este autoconocimiento, saber cómo manejarlo. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Tengo que aprender cómo más puedo aprender. Aprender. ¿Saben que la palabra aprender viene de el tomar, del coger? Entonces, yo tengo que saber qué me sirve. Para eso estará hablando Ceci en los siguientes minutos y empiezo y termino en el mismo lugar. ¿Quién soy? Mientras tengas esto claro, te auguro mucho éxito. Ojalá nos volvamos a ver si la vida y Dios nos los permite. Que les vaya bien. Un gusto. Bihuman, la institución en la que estoy ahora, piensa y repiensa qué hacer en el futuro desde el presente o qué hacer en el presente desde el futuro. Por eso es que nuestro tema de hoy es cuál sería el profesional del futuro, y para eso obviamente estamos hablando de educación y cómo debería ser ella, o cómo debe ser ahora y cómo debe ser después. La educación en un mundo de cambios no es novedad. La educación en sí misma es cambiante, es dinámica. Sin embargo, me sumo un poco a la primera ponencia cuando Jorge decía, ¿y qué ha cambiado en todo este tiempo desde el inicio de la institucionalidad escolar? Muy poco, y ahora se hace imprescindible ver qué podemos hacer. En esto, el cambio de paradigma toma muchas aristas, muchísimas. Sin embargo, vamos a hablar de algunas ideas que considero importantes para ahora. Y la primera es que el cambio de paradigma implica un cambio de objeto de estudio. El objeto de estudio de la educación ha sido desde su inicio
transmisión del conocimiento. La sociedad crea estas instituciones para que el conocimiento se vaya transmitiendo de una generación a la otra y vayamos, por lo tanto, en un primer momento, manejando la información como base de esta transmisión. Y después se suma este concepto de qué es conocer. No es solo manejar información, sino desarrollar competencias, habilidades que acompañen a todo este proceso que es el construir el conocimiento. Vamos con el primer punto, que es el manejo de la información. ¿Qué es lo que ha hecho la educación hasta ahora? Ha sido transmitir contenidos, transmitir información. Por eso es que nuestro rol, si ustedes se fijan, es estático. El docente habla, como estoy ahora yo hablando con ustedes, y los alumnos escuchan, memorizan y reproducen en los exámenes. Y esto es muy peligroso porque además nos va formando como ciudadanos. No es casual, no es eventual y sí es muy importante. El quedarnos en la transmisión de información y recepción de la misma dentro de un paradigma estático nos está formando como ciudadanos. No solo es un proceso académico, es un proceso humano. Nos están enseñando, nos estamos formando en un estilo de ser, no solo de aprendizaje. Piensen ustedes que en el aula escolar, universitaria, el docente es quien lo sabe todo y es nuestra única fuente de información hasta el momento. Es quien nos da la información, luego nosotros esa información recibida por ellos la reproducimos, la memorizamos y la asimilamos. Entonces, nos estamos acostumbrando a recibir la información de un solo vínculo. A esto proponemos la gestión de la información como un nuevo paradigma. ¿Qué es esa gestión de información? Es la búsqueda de la información. Tenemos que aprender a buscar información. ¿Por qué? Por ejemplo, a todos nosotros, ¿qué nos ha pasado? ¿Usamos barbijo? No usamos barbijo. ¿Nos vacunamos? No nos vacunamos. Muchos han tomado decisiones porque creen en un vínculo de información y lo asumen como válido y a partir de ello deciden si se vacunan, si no se vacunan. ¿El dióxido de cloro se usa, no se usa? La ivermectina es buena, es mala, ¿sí? Las fake news nos hemos dejado llevar y el terror ha cundido en todo el mundo porque estamos acostumbrados a ser unidireccionales con la información. Nos conformamos con una fuente de información. Por eso debemos aprender a buscar las fuentes informativas y buscar muchas fuentes, no una. Tenemos que generar procesos educativos en los que nosotros, las personas, seamos las dueñas de nuestros vínculos de información. Nosotros tenemos que buscar la información, tenemos que aprender a buscarla, ¿sí? Tenemos que interpretar esa información, ver si es válida, si no es válida, si sirve, si no sirve, clasificarla, ordenarla, depurarla. Esto no es válido, esto sí, esto es científico, esto es charlatanería. Seleccionar qué es la información que nosotros nos la vamos a considerar válida para nuestra vida. Entonces, la gestión de la información no es aleatoria, nos va formando como ciudadanos, ciudadanos libres y autónomos, autónomos de nuestra vida y de nuestras decisiones. ¿Para qué la gestión de la información? ¿Para qué la educación? Para tomar decisiones. Decisiones en la construcción de valores y creencias. ¿Creemos que el dióxido de cloro es bueno? ¿Creemos que la vacuna es buena? ¿Es mala?
No importa lo que creamos, importa cómo llegamos a esa información, a esa decisión. Y a partir de eso decidimos qué hacer. Primero defino qué creo y luego defino qué hago. Si creo que la vacuna es buena, voy y me vacuno. Si creo que es mala, pues tomo otras alternativas. ¿A partir de qué? A partir de cómo hemos gestionado nuestra información, de cómo hemos generado nuestro conocimiento. Entonces ahí viene el gran paradigma de aprender a aprender. Y aprender a aprender para la toma de decisiones sobre lo que creo y cómo actúo en consecuencia. Eso es el aprender a aprender para tomar decisiones. No es solo aprendo por aprender en la vida. La educación no es solo voy al colegio, me enseñan a sumar, restar, biología, química. No. A través de esos procesos nos enseñan a ser ciudadanos. A través de esa dinámica aparentemente casual, nos estamos formando como ciudadanos. Vamos a ser ciudadanos activos, críticos, analíticos. Como decía Gisela, dentro de las necesidades que tenemos para los nuevos profesionales, una de las grandes requerimientos es ser creativo. ¿Cómo vamos a ser creativos si durante más de 14 o 20 años estamos en un sistema en el que nos enseñan a recibir y reproducir? Usted lee este contenido, memoríceselo y luego le toma un examen y con eso está aprobado. Entonces nos estamos formando en una forma de ser ciudadano. De ahí la importancia de la educación, de ahí la necesidad del cambio. Un cambio que nos vuelva personas altamente críticas, creativas, pero a través de un proceso continuo. Es como al niño que en la escuela le dicen, ya, yo te dicto, luego copias, y a fin de año se le dice, bueno, ahora invéntate un poema o invéntate un cuento. ¿Y de dónde lo va a hacer si durante todo el año solo ha recibido dictado, ha copiado? Y a fin de año le dicen, ah, no, es que como ya te dicté y ya te copié tantas veces, ahora crea. No. La formación, la educación es día a día, paso a paso, ejercicio permanente. Entonces necesitamos educación activa que forme personas autónomas de pensamiento, críticas y creativas, pero en el constante, en el día a día. Nosotros, buscando la información, depurándola y generando nuestro conocimiento, vamos a ser personas con estas características. Las competencias, que es el otro punto, hemos dicho primero está la información y luego la gestión de información y luego lo que es la formación de competencias, que son el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente una actividad. O sea, ya no importa la información por sí. Está en la nube, como lo han dicho antes Jorge y Gisela. O sea, la información está ahí. Nadie tiene que pasárnosla. Es más, mejor si nadie nos la pasa, porque ya vendría sesgada. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Todas estas habilidades que nos permitan manejar esa información externa e interna. Como dice Gisela, tenemos que aprender a conocernos. Tenemos que aprender a ser críticos con nosotros internamente y con la sociedad y con todo lo que nos viene de fuera. Y entonces, este proceso nos lleva a ser autogestionarios de nuestro conocimiento. Es decir, nosotros conocemos, aprendemos a aprender, se enseña y se aprende desde la diversidad, porque cada quien aprende desde su naturaleza. Como decía Gisela, somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, cada quien aprende a partir de sus inteligencias. Inteligencias múltiples, ya nos dicen en la psicología, ¿sí? Para esto necesitamos una educación activa, que es participativa, como el dibujito está ahí, planteando una dinámica,
Y esto se logra a través de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos, debates, una serie de dinámicas y didácticas que implica la participación activa del estudiante. Y ahí sí cambiaríamos mucho en este rol que tenemos. Ya no es el docente que viene y él da la información, que además él ha depurado si es buena o mala, sino que el docente lo que hace es generar espacios en los que se gestiona la información. Entonces el estudiante busca, comprueba a partir de un proyecto que se le plantea, o se les da un problema y se resuelve el problema, en fin, cambia. Ya no estamos sentados oyendo y repitiendo, sino que nos estamos moviendo y buscando y aprendiendo a buscar, y a partir de esa búsqueda generando propuestas, pero en una dinámica permanente. Es una educación activa. Investigamos como punto fundamental la búsqueda, la duda. Esto nos lleva a la metacognición que tanto se conoce, que no es más que aprender por y para uno mismo. Es el momento en que nosotros asumimos el control de nuestra vida. Aprendemos para decidir, para crear y para aportar en la sociedad. Y este es un aprendizaje constante. El profesional del futuro es un profesional que debe aprender permanentemente. Y no solo que de la licenciatura pasa a la maestría, al doctorado, cursos como estos, cursos en los que todos estamos ahora, aprendiendo permanentemente, porque sabemos que necesitamos estar continuamente reaprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Este es el nuevo paradigma que plantea una educación centrada en la persona y no en el contenido, una educación para la autodeterminación, una educación para la felicidad y la igualdad a partir de la diferencia y de la diversidad. No somos iguales, no aprendemos iguales de la misma manera. Tenemos diferentes vínculos de acercamiento. De esta manera lograremos una nueva educación acorde a lo que se plantea en este futuro cambiante, dinámico, un futuro dinámico que siempre lo ha tenido la humanidad y que venimos al quinto tsunami, habrá un sexto, séptimo, octavo y quién sabe cuántos, porque somos perfectibles y nos vamos a aplazar evidentemente muchas veces seguro, pero como humanos vamos a seguir reinventándonos, vamos a seguir buscando cómo librar los tsunamis, cómo salir victoriosos con pequeñas victorias hasta una gran victoria. Esa es la educación, una educación del futuro que cree, forme personas autónomas desde el día a día, no dependientes, sino dueñas de su aprendizaje, de su conocimiento, de sus decisiones, por lo tanto, dueños de su vida, capaces de aportar a una sociedad en la que crea y recrea. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya servido un poquito de reflexión, de ideas y quién sabe, aportar en la vida de cada uno. Las culturas organizacionales del futuro y su rol en la gestión del talento. Dos cosas que se mezclan directamente y que es importante tener en cuenta esto, damas y caballeros. A ver, cultura, lindo, bonito el término, pero ¿qué hace la cultura organizacional? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es que mencionamos que primero cultura y luego estrategia? Porque es, damas y caballeros, la cultura la que marca las creencias, la que sustenta los valores, la que desarrolla los hábitos y la que marca los comportamientos de los colaboradores de una empresa. Sin cultura, estamos incompletos. Y con cultura, pero sin puesta en práctica, es simplemente un nice to have, pero nada más.
Es fundamental tener claro esto. Y yo creo que es un aspecto que estemos en el año en el que estemos, este no va a cambiar. Este es fundamental. Y esta bandera la tienen que llevar los líderes de las organizaciones. En la pequeña, en la mediana, en la gran empresa. Donde quiera que estés, en Guatemala, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, donde quiera que estemos. Si usted es un emprendedor o va a ser un emprendedor, déjeme decirle, dentro de las primeras decisiones que usted tiene que tomar es esta. ¿Cómo voy a orientar la cultura organizacional de mi empresa? Porque déjeme contarle algo. Esta es la que da sostenibilidad a los negocios. Linda tu estrategia, pero si no hay cultura, si no hay valores, pues es como que estás en el Titanic. Tarde o temprano te vas a dar con un iceberg. Esto es importante, esto es valioso y de esto hay que hablarlo y esto hay que vivirlo, donde quiera que usted esté. Ahora, en toda cultura organizacional, siempre será importante aplicar un MERIC. El MERIC es una autoevaluación, que es importantísima, con 5 preguntas poderosas, donde las compañías tienen que preguntarse, a ver, ¿qué tenemos que mantener? Esa es la M, que hay que mantener. ¿Qué está funcionando hoy? Que debemos dejarlo. Pero también la E, esa sí es peligrosa, ¿no? Es a la avena y sin anestesia. La E, ¿qué tenemos que eliminar? ¿Qué cosas hay que eliminar de nuestra cultura organizacional? La R, ¿qué aspectos tenemos que reducir hoy por hoy en nuestra organización? La I, ¿qué hay que incrementar? ¿Qué cosas están funcionando y que deberíamos incrementar? Y la C, esta es fantástica, esta es hermosa. ¿Saben por qué? Porque es una C que nos habla de crear, que es lo que no hemos hecho todavía y deberíamos crear a partir de hoy. De modo que esta herramienta, que se compone de 5 letras, esta cambia empresas. Esta lleva a la evolución, en tanto y en cuanto lo que se escribe se convierte en realidad y se lo mida. Se llama el modelo MERIC y ayuda para generar sensibilización en las culturas organizacionales. Insisto, sea pequeña, mediana o gran empresa a la que usted pertenece. Ahora, como les decía, imagínese usted, julio, ¿qué es? Julio 8. Julio 8 del 2030 y usted se levanta. Uy, Happy New Year, ¿no? Qué chévere, ¿no? Ya van 7 meses del año, qué chévere, vamos a trabajar. ¿Cómo será el mundo en el 2030? Aquí veo la sonrisa que pone Gabriela. Sí, claro, y la de Karen. Es que es obvio, Dios mío santísimo, pensar en el futuro. ¿Cómo será? Si en este año y medio las cosas han cambiado tanto, ¿usted se imagina con todo el kilometraje que nos falta por recorrer, cómo será el mundo en el 2030? Pues a ver, echémosle un poquito de cabeza al asunto. Mire, yo qué veo, un ecosistema de humanos y máquinas. ¿Qué tal? Good morning, robot. Buenos días, robot. Sí, o sea, conviviendo activamente en este ecosistema de humanos y máquinas. Ya no utopía, ya es real. Y es parte del día a día de la compañía. Un pronóstico que ya lo vivimos y seguirá tomando mucha fuerza alrededor del mundo. Las tareas de menor valor entrarán a ser automatizadas. Ya esto es una tendencia gradual y será exponencial en la medida de los años hasta llegar al 2030. Las tareas de menor valor automatizadas todas. ¿No? ¿Qué tal esta? ¿No? Uno le pregunta a una persona, ¿y a dónde vas? Voy a una reunión. ¿Con quién? Con el gerente de realidad virtual. ¿Y con quién más? Con el departamento de datos avanzados. ¡Oh, Dios mío! Parece utopía, pero es real. Sí, hablábamos de CRM, después nos fuimos a Big Data y a futuro. ¿Qué tal esta? El departamento de datos avanzados. Mire la gráfica. Mire esa gráfica de esta lámina. ¿Se imagina usted? ¿En qué estás? Aquí en la reunión. ¿De qué? De departamento de datos avanzados, donde todo fluye rapidísimo. Todo fluye de una manera tan exponencial que sorprende, que sorprende. Una compañía con pocos empleados fijos. Tendencia también que se va viendo de a poco en el mundo empresarial. Pocos empleados fijos, pero eso sí, todos extremadamente bien preparados, con su expertise, que los convierte en un recurso, en un talento fundamental para el desarrollo de la compañía. Por más tecnología que exista,
Estas son las personas que agregan valor. Una alta gerencia, imagínense, hoy por hoy, trabajando junto a una máquina que es su directora de inteligencia artificial. Esto es real. Esto es real. Hacia allá vamos, damas y caballeros. Y a través de una inteligencia artificial que permite, ¿qué? Hacer pronósticos, forecasts, y que se convierte en una asesora directa y estratégica de la alta gerencia en las compañías. Sobre esta base es que imaginamos cómo será ese mundo empresarial del 2030 e imagínese usted qué papel juega la cultura organizacional en un contexto como este, ¿no? Esa es la pregunta como que para el insomnio de hoy, para no dormir. ¿Cómo serán las culturas organizacionales del 2030 ante una situación como esta? Entonces, ante eso, comencemos a analizar un tema fundamental. Yo esto le llamo el modelo también CRPR. Y yo creo que de aquí en adelante es fundamental que en toda compañía se tenga claro esto. Esté en el negocio que esté. Uno tiene que ser muy acucioso a la hora de captar talentos. ¿A quién estoy seleccionando? A ver, ¿solamente selecciono a una persona que tiene conocimientos? ¿Y qué pasa con los skills? Yo odio el término soft skills, ¿no? Habilidades blandas. Me parece que es tan frágil, tan débil. Prefiero llamarle, no sé, como human skills, habilidades humanas. Eso de soft a mí no me cuadra. Entonces yo creo que es importante entender, a ver, ¿cómo capto talento? ¿Cómo selecciono a esas personas? Es básicamente el título o el título y algo más. Es esa calidad de persona. Es ese ser humano con valores, con principios, con actitudes. El que puede ser, el que me apoye realmente en el contexto de mi empresa de cara al 2030. La otra, damas y caballeros, este es un tema que da como para 4 horas de diálogo. ¿Cómo retengo talento? ¿Cómo retengo talento? Cuando vemos que el ciclo de estadía en una compañía promedio en ciertas generaciones, en las más jóvenes, es tan corto como de 1 año. Y de pronto el chico que lleva 1 año en la empresa te dice, ¿sabe qué? Me voy. ¿Y por qué se va? Ya cumplí mi ciclo. Pero muchacho, ¿cuál ciclo? Si llevas 12 meses, ya cumplí mi ciclo. Esto antes no era así, era como que el ciclo se cumplía a los 10, 15 años, pero esto ya se da. ¿Y cómo será en el 2030? Entonces es una tarea importantísima. Esta es una persona cotizada. ¿Cuál? La que tiene estrategia para retener talentos. La otra, esta es buenísima también. ¿Cómo potencio el talento? ¿Cómo saco la mejor versión de mi gente? Sí, señor. En muchas ocasiones, por el tipo de trabajo que yo tengo, pues estoy en empresas varias, en diversos países, en asesorías, y sí me doy cuenta de que los líderes en ocasiones carecen o les falta desarrollar esto, que es potenciar el talento de su gente. A ratos no tenemos esa visión panorámica de cuánta capacidad tienen las personas que trabajan con nosotros. De modo que esta es una tarea importante, potenciar talentos. Y la otra, damas y caballeros, ¿qué hacemos con aquella persona que no le está pasando bien? ¿La desvinculamos? Yo no creo en eso. Yo creo que hay que dar un espacio y tiene que haber una cultura organizacional donde se haga reconquista del talento. Todos tenemos una temporada que en ocasiones no es la mejor, pero eso nos hace sujetos de ser desvinculados, pues que no merecemos un chance, una oportunidad. Entonces, damas y caballeros, yo creo que el modelo CRPR va a seguir siendo importante de cara al 2030, de cara al futuro. Captar, retener, potenciar y reconquistar talento. Grábese eso. Miren, a las cifras, temas interesantísimos como este. 32% de empleados de todo el planeta estará teletrabajando a finales de 2021. Esto crece y genera unos cambios abruptos. Claro, hay sectores que pues se ven muy beneficiados detrás de todo esto, ¿no? Todo lo que sea compra de tecnología pues está en auge y seguirá en auge porque el teletrabajo toma una fuerza tremenda y muy fuerte y seguirá así en los próximos años. Pero la cifra ha crecido exponencialmente. Esta no era la cifra hace 3 o 4 años. Miren cómo está hoy por hoy. Eso nos da una tendencia ¿hacia qué? Hacia entender que hoy por hoy tenemos que ser versátiles para manejar lo que se llama la fuerza de trabajo híbrida. Es decir, tener colaboradores que funcionen muy bien, tanto en lo presencial
como en lo remoto. Este es el tipo de colaborador que también se necesita hoy por hoy. No es que solamente le apuestas a un ecosistema, tienes que moverte en esos dos ecosistemas y las culturas organizacionales lo van a exigir. Por eso el comentario. Entonces, damas y caballeros, de cara al cierre de esta pequeña charla, de este resumen que estamos haciendo de la cultura del futuro, yo quiero invitarlos a ustedes a que nos llevemos un mensaje clarito. Cuando hablamos de cultura, hablamos de los pilares de una empresa. Acuérdense eso. Las culturas tienen que tener clarito de que hablar de cambio no es suficiente. Para mí eso no es suficiente. Hay que hablar de transformación. Y esa transformación, ¿a qué lleva? A evolucionar. Hágase usted esa pregunta. ¿Hacia qué persona quiero evolucionar? En mi empresa. ¿Hacia dónde quiero que evolucione mi compañía? ¿Hacia dónde quiero que evolucione mi vida? Ese tipo de pensamiento, creo que es el pensamiento que necesitamos hoy por hoy. No nos quedemos solamente hablando de cambio. Me parece que no es suficiente. Hay que entrar a hablar de evolución. Para ello, qué importante es tener y trabajar en una empresa donde haya confianza, donde usted sea confiable y las personas que trabajan con usted sean sujetas de confianza de su parte. Esto es sagrado, esto es fundamental. De nada te sirve tener tantos conocimientos si no se trabaja en confianza. Por otro lado, importantísimo generar una cultura good. No el good de inglés, sino G-U-D en español, clarito. Sí, una cultura, damas y caballeros, donde haya hoy, en el 2030 y en el 2040, generosidad. Tiene que haber generosidad. En las empresas donde hay generosidad, hay crecimiento. Donde se comparte el conocimiento. Donde se genera sinergia. ¿Sí? Donde no hay hipocresía. Donde hay crítica constructiva para crecer. Una cultura donde haya unidad. Sí, así como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Es esa unidad, pero una unidad que se da a partir de ¿qué? De tener todos clarísimo el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es el propósito de mi empresa? Fundamental. Para los chicos que están a punto de graduarse o los que ya están arrancando a trabajar, pregúntense eso. ¿Tengo claro cuál es el propósito de mi empresa? Y con esto termino. Diversidad. ¿Sí? Una cultura diversa, donde no haya discrimen, ¿no? Donde haya unidad, donde haya respeto entre unos y otros, para así generar valor y sacar a las compañías del futuro adelante, con una cultura good. Bueno, eso es lo que tenía para ustedes. Les agradezco mucho.